Aquí está el micrófono. Si va a hablar, aquí está el micrófono. Ah, eso es cierto, pero no, porque como es un tema de ellos. Ok, entonces no vamos a proyectarlo. No. Sí, no. Ok. Quizás otro día ya me presento. Ya solo quiero. Ok, buenos días a todos. Por acá, buenos días con todos. Ya estuvimos hablando con algunos. Mi nombre es Francisco Linares. Estamos acá con el proyecto de como directores de curso. Pues estaba así un poco ansioso de conocerles. Disculpa porque no estuve el primer día con ustedes, pero estaba en una reunión que no pude cambiar. Porque teníamos la opción de comenzar ayer. Porque la universidad comienza en el 19, ayer comenzaron, pero es que nos atrasaba todo el año. Así que primero tomamos la decisión de comenzar la semana pasada y pues quise dejar que video, pero fue difícil. Estuve en México atendiendo una reunión de ILB, de América, trabajando en la presentación que nos ayuda a nosotros también para tener algo con general de cómo vamos a trabajar en nosotros. Entonces, me llevé a mi hijo mayor que van a conocer, de María, un viaje también de papá e hijo. El Salvador. Pues ya les conocí creo que a todos, nos presentamos, es un grupo excelente, ¿verdad? Sí, me he dicho. Mi esposa, bueno, tú has estado ya un año, tercer año. Pues alguna indicación o preguntas me pueden hacer aquí ahora, si se los guía algo, pues lo que hice, porque no me tengo la confianza. Bueno, en El Salvador yo funcioné, trabajé como pastor en un proyecto por varios años, trabajando con Bolívar, y acá soy director. De forma es totalmente diferente el trato, así que por favor, si tienen la confianza, traten de voz, de plan, algunos es más difícil que a otros, pero se acostumbra, ¿verdad? Depende del país que venga, ¿verdad? Así es más fácil o más difícil. Como Tarantina, un solo y dos salones nos saltamos de voz. También, pero claro, es difícil en el programa porque el usted para personas con cargo, mayores, por favor, tienen la confianza. A los colombianos les cuesta un poquito, todo el banco, o sea, ahí se va como para. ¿Y los ecuatorianos? Aparte. ¿Por qué te comes los chiquitos? La primera fue hasta el segundo semestre, creo, ¿verdad? La mesa me llamó la atención, cómo están, pero también por temas de seguridad, porque hay pasillos, nosotros las ponemos en las mesas, entonces tenemos más espacio. Entonces la gente o algo, entonces tenemos complicado salir acá o estar cerrada la ventana. Entonces, también por eso vamos a probar mañana cómo funciona.
Entonces, por temas de seguridad. Ahí está la salida. ¿Ah? Sí. Ah, sí, sí, buena pregunta. No sé cuáles son las indicaciones si el viernes van a ir a clase a la universidad. Ah, sí, mañana es viernes. Ok, entonces, mañana voy a votar porque tengo una reunión. Entonces, también decirles que en diciembre me eligieron como el coordinador de Tolima aquí en Perú. Entonces, una responsabilidad más, pero una bendición también, porque sí, para ayudar como ustedes aquí en Perú. Entonces, tenemos una reunión mañana, ya que con se toca dirigirla, entonces no voy a poder acompañarles, porque siempre tomamos un tiempo ya para tomar una foto oficial en la universidad, así que eso va a ser el día viernes, allá en la universidad, foto oficial, la foto oficial, ahí José o Josh, como le dicen ustedes, Josh. Ya se lo presentaron, se está haciendo aquí y todo, ¿verdad? Perfecto. Quiero decirles que quisiéramos tener un tiempo con ustedes y se puede hoy este día para comer la pupusa. La pupusa es la comida típica de El Salvador, la más representativa, digamos. Entonces, traído el Consejo de El Salvador que traje. Pero creo que hay un problema, que algunos viven lejos. Yo sí, también dijeron que vivías tú, ¿verdad? Sí, porque yo estoy viendo allá y hasta que no. Aquí cerca. Mi hermano vive en Surco, pero vivió unas 2 semanas. Pero tampoco. Ok, pero es como la tomamos a la noche. Ah, a la noche. Sí. ¿Y te quedas a dormir aquí? Por hoy también, pues no está preparada, ¿verdad? También es más cerca, ¿no? También es más cerca. Tú eres yo diría que hasta las 8, todavía más tarde. ¿Está bien? ¿Y ustedes están juntas? ¿Las tres? Sí. Ay, Dante está conmigo. Mira, también. Cuatro. Ustedes son como si estamos aquí 6:30, 8. Sí, ¿está bien? Hoy, ¿no? Sí, yo porque Claro. si no, no la vamos a Tiene que hacer a los dos. Está bien. ¿Está bien? Ok, entonces déjenme confirmarla porque ahorita no puedo, ustedes saben. Tengo que confirmar, nada más. Las niñas van hasta su sitio, pero no sé qué. Pero de 6 a 8. Vaya, nosotros nos podemos conocer. Ya, está bien. De una vivían en Argentina. De una. Ah, de veras. De una. Con esa actividad. ¿Cómo? Sí, no, dile que fue una discusión para ellos. Que van a venir a comer. Por eso no me conecté, por eso no me para hablar con ellos. Porque yo voy tomando un tiempo. Yo el jueves voy a estar con ellos, voy a venir y lo vamos a presentar con ellos. El día jueves. Okay. Muy bien, vamos a comenzar. Seguimos haciendo el cimiento teórico de lo que vamos a hacer con la guía y con el modelo. Entonces, seguimos planteando conceptos básicos importantes que debemos tratar antes de entrar en la aplicación. Entonces, hoy nos toca hablar de este concepto de campos de conocimiento, que es un concepto básico del modelo de uso sostenible y tiene sus raíces en algunos conceptos sociolingüísticos teóricos
Entonces vamos a explotar hoy esa relación entre lo teórico y esto que es un poco más práctico y más aplicado. Muy bien. Cuando hablamos, yo creo que tal vez ya han hecho la lectura sobre estos conceptos, entonces esto debe ser algo que ya conocen, pero vamos a repasarlo un poco, solo para enfatizar ciertos puntos y para asegurar que todos lo entendemos bien. Entonces, los campos de conocimiento es un concepto que hemos prestado de otros que han trabajado con comunidades, pero tiene sus raíces en las perspectivas de varias disciplinas académicas. Desde la perspectiva lingüística, los lingüistas hablan de campos semánticos. Es decir, muchas veces cuando un lingüista quiere saber más de un idioma, él dirá, vamos a investigar cierto concepto, tal vez algo como la agricultura. Y lo que dice el lingüista es, deme todas las palabras que tienen algo de ver con la agricultura. Entonces, los de la comunidad, los informantes comienzan a decir, bueno, chacra, planta, mata, cosas así, asuntos, semillas, cultivar, todos los verbos, todos los sustantivos que tienen algo que de ver con la agricultura. Y comienzan a investigar cómo se relacionan estos vocábulos, cómo se usan, cuáles son los verbos, qué es el campo de significado de cada palabra. Y así, desde un punto de vista lexicógrafo, es decir, como si fuéramos creando un diccionario, cuáles son los sentidos, cómo se usan estas palabras, y mirándolo, investigándolo desde la perspectiva lingüística. Desde la perspectiva antropológica, muchas veces se investigan temas culturales. ¿Cuáles son los temas importantes de esta cultura? Muchas veces es algo como la agricultura. Para los mayas siempre ha sido el complejo del maíz, que es un tema cultural, que el maíz es algo, no solamente es una planta, es una cosecha, es una comida, pero tiene ciertos significados espirituales, culturales, y es algo importante dentro de la cultura. Entonces, los antropólogos están investigando las palabras y las formas lingüísticas, pero también los conceptos, el significado en la cultura, en la sociedad de estos temas culturales. Desde la perspectiva sociológica, cómo se funcionan estos términos, estos conceptos, cómo se usan. Muchas veces hay metáforas o hay ciertos valores que se representan a través de estas formas o palabras o conceptos que existen. Entonces, podemos investigar campos de conocimiento de varias maneras. Hay muchas herramientas, métodos técnicos que se han desarrollado para investigar lo que nosotros hemos llamado en total o en una forma global ese concepto de campos de conocimiento. Entonces, podemos adaptar las metodologías de la antropología, de la lingüística, de la sociología para investigar los campos de conocimiento. Y esto siempre hablando desde el punto de vista académico, como científicos, como personas académicos, queremos usar nuestras disciplinas, nuestras teorías, y así para investigar estos conceptos. Pero también esto es útil para las comunidades mismas, de investigar cuáles son los campos de conocimiento que realmente son nuestros. ¿Qué es el conocimiento que solo nosotros tenemos, que nadie más tiene, que no entienden los de afuera, que solo nosotros
tenemos estos conceptos, este conocimiento y qué es el significado de estos campos de conocimiento para nosotros, para nuestra identidad y para el mantenimiento de nuestra identidad como una sociedad. Entonces podemos explorar las redes semánticas, podemos hacer observaciones de uso del idioma y también observaciones etnográficas, es decir, mirar cómo se comportan las personas en la sociedad, cuáles son sus valores, por qué hacen esto y no otro, y así investigar qué papel, qué rol tiene este campo de conocimiento dentro de la cultura de la comunidad. Entonces, por ejemplo, mencioné el maíz, que para los mayas en América Central, en Guatemala, es un concepto, un campo de conocimiento muy importante. Es un tema cultural, es todo un campo semántico, tiene ciertas funciones sociológicas dentro de las comunidades mayas. Entonces, dentro del idioma, de los idiomas mayances, hay un montón de términos sobre el maíz. Todos los tipos de maíz, los colores, las clasificaciones de qué clase de maíz es esto, para qué se usa, es cada clase de maíz, los colores, cuándo se usan, para qué se usan, cómo los cuecen y así. La siembra, cuándo se hace la siembra, cómo se hace la siembra del maíz, dónde se puede hacerlo, dónde están las milpas, lo que los llaman ahí, chacras donde pueden sembrar, todo el sistema de posesión de ese terreno, quién es el dueño del terreno, cómo tratamos al terreno, a la tierra, que no es solamente solo un lugar para cosechar, sino que todo el proceso de sembrar, cultivar, tiene aspectos espirituales también para los mayas. Las herramientas que se usan para sembrar, más que todo es machete y asadón para hacerlo, pero hay ciertas maneras de hacer ese trabajo. Hay todo un vocabulario de qué uno está haciendo con esas herramientas. El cuidado de las plantas, cuando ya están creciendo, ¿qué se hace para cuidar a las plantas, al maíz cuando ya está creciendo? Y hay todo un sistema de gestos que se usa para indicar que el maíz ya está así o está así. Entonces uno tiene que saber no solamente cómo hablar, pero cómo indicar qué está pasando con las plantas. Y no hay que señalar a una planta porque eso puede ser una maldición sobre la planta. Entonces uno hace eso, ahí está una planta de maíz, pero no se usan los dedos ni la mano para indicar una planta, para no señalarlo, para no destacarlo y así atraer tal vez una maldad. ¿Cuáles son las etapas del crecimiento y cultivo? ¿Cuáles son las malezas y cómo curarlas? Si hay problemas con la cosecha, con la cultivación. ¿Cómo se hace la cosecha? Yo tuve una experiencia chistosa de ir con mis amigos a tratar de cosechar maíz y de llevar un quintal de maíz en mi hombro con un mecapal, es lo que lo llaman, cayendo en la montaña siempre por el peso y todo, y ellos muy divertidos conmigo, ahí ayudándoles. Y después el almacenaje, cómo guardamos el maíz para poder usarlo en el futuro y para que se use. No solo de comer, sino también parte sirve de semilla para la próxima cosecha. Entonces, todo ese complejo de conocimientos, no solamente son ideas, no solamente son conceptos, sino que hay un vocabulario, se representa en el idioma.
que hay verbos que existen en el quiché que no existen en español, que hay sustantivos para identificar el maíz que existen en quiché que no existen en español, ni en inglés, ni en ningún otro idioma. Entonces, este campo de conocimiento es algo que los mayas pueden decir que eso sí es nuestro. Solo nosotros podemos hablar del maíz en una forma adecuada, porque sabemos todo sobre esta tecnología, sobre estas actividades, y nuestros idiomas lo tienen construido dentro del idioma. Representamos a este campo de conocimiento de la mejor manera en nuestro idioma y no en otro. Podemos hablar de maíz en español, pero siempre tenemos que modificar, que añadir para describir lo que estamos haciendo, queriendo decir. Pero en el idioma mismo hay una palabra que lo capta todo. Hay unos términos, una terminología que realmente capta la idea en una forma que otro idioma no puede hacerlo. Entonces, eso es el concepto de un campo de conocimiento. Y podemos pensar en casi toda la vida, podemos encontrar que sí, hay ciertos campos de conocimiento que usamos en la vida diaria, que son parte de nuestro mundo, de nuestra vida, y no pensamos mucho de que, por ejemplo, la medicina o la salud es un campo de conocimiento, pero sí hay ciertos términos sobre la salud, sobre enfermedades, las causas de enfermedades, cuáles son las precauciones para evitar ciertas enfermedades, cómo curar, cuáles son los síntomas de enfermedad y todo eso, otro complejo de conceptos, de vocabulario, de verbos, de sustantivos, de formas que podemos usar para identificar ese campo de conocimiento. Entonces, este concepto nos ayuda cuando hablamos con comunidades de la situación de su idioma. Porque el punto que hacemos en el texto y en el modelo es que el idioma en sí es algo bastante abstracto. Si yo le hablo mi idioma es inglés. Entonces, yo no me doy cuenta mucho de qué estoy haciendo cuando hablo inglés. Yo solo lo hablo. Lo manejo porque estoy dentro del sistema gramatical, el sistema social, en la comunidad de habla de los que hablan inglés. Y es más o menos, mis comportamientos lingüísticos son más o menos inconscientes. No tengo que pensar qué voy a decir, cómo voy a decirlo, porque yo manejo todo ese sistema naturalmente, inconscientemente, sin pensar. Entonces, si vamos a una comunidad y les decimos, bueno, vamos a trabajar con su idioma, no tiene mucha razón, no tiene mucho sentido decirlo, porque ellos sí saben que sí hablamos otro idioma, pero ¿cómo vamos a manejarlo? ¿Cómo vamos a sacarlo de nuestras cabezas y ponerlo ahí en la mesa para investigarlo y manejarlo y manipularlo? Entonces, el concepto de su idioma es algo muy abstracto para muchos. Si no han tenido un poco de educación o una orientación a la lingüística, no tiene que ser muy elevada ese conocimiento, pero si uno no tiene una orientación al concepto, es un poco difícil imaginar cómo voy a manejar un idioma, cómo vamos a planificar o desarrollar un idioma. Entonces, este concepto de campos de conocimiento nos da algo que es mucho más concreto, mucho más práctico, porque los miembros de la comunidad sí pueden identificar campos de conocimiento. ¿Cuáles son
las actividades, los conceptos, el conocimiento que solo nosotros tenemos. Y en muchos casos los ancianos pueden decir, bueno, antes todos sabíamos cómo hacer esto, pero los jóvenes ya no saben. Entonces ellos rápidamente pueden identificar los campos de conocimiento que se están perdiendo, los que están amenazados, la información que no se está pasando a la próxima generación. Y eso es mucho más concreto, mucho más obvio para comenzar a pensar entonces qué será el futuro de nuestra identidad, de nuestro idioma si perdimos toda esta información, estos conocimientos. Entonces, por eso ese concepto es muy útil para nosotros cuando estamos comenzando a trabajar o colaborar con una comunidad en la planificación de sus idiomas. Vamos a tomar unos momentos rápidos de hacer una actividad y tenemos papelotes para los grupos. Vamos a formar 3 grupos aquí. Ustedes, tal vez los equipos de sus proyectos pueden trabajar juntos. Y los que están a distancia también en sus grupos, si pueden usar un papel, como lo hicimos con el mapa. Y lo que queremos es que identifican un campo de conocimiento en una comunidad de habla. Puede ser la comunidad de su proyecto, puede ser otra comunidad, si quieren o prefieren hacerlo. Hagan una lista de todos los conceptos relacionados con el campo de conocimiento. Entonces, identifique un campo de conocimiento y comenzar a elaborar toda la terminología, los conceptos relacionados con ese campo. Póngalos en el papelote y después identifican otros conceptos relacionados, pero que no son directamente parte del campo de conocimiento enfocado. Entonces, por ejemplo, estaba hablando de la siembra de maíz como campo de conocimiento. También hay siembra de otras cosechas, otras plantas, frijol, chile, lo que sea. Entonces, eso tal vez es un poco relacionado, pero si estamos enfocando en maíz, entonces no vamos a incluir la siembra de frijol, el cultivo de frijol, clases de frijoles y todo eso. Eso sería otro campo de conocimiento relacionado porque es agricultura, es de cultivación, pero puede ser que no es exactamente el mismo campo de conocimiento. Entonces, esto la actividad es identificar un campo y también identificar que no es dentro de ese campo de conocimiento. Preguntas, dudas. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, la actividad si no conocemos el campo de conocimiento de los Ayaninka? Bueno, pueden escoger otra comunidad. Sí. O puede ser de su país de origen. Tal vez hay algo que solo los argentinos o solo los hondureños saben. Entonces, eso pueden escogerlo. No tiene que ser del proyecto, pero si están con el grupo de su proyecto, es una manera de avanzar un poco. Y vamos a tomar unos 10 minutos para elaborar sus listas y hacer esta actividad. La lista es de conocimiento de los hablantes. Sí, es decir, ustedes, ¿quién está hablando? Eduardo, que lo que sería es que ustedes ahí piensen en un campo de conocimiento o algunos conocimientos que solo ustedes manejan o que es muy típico de su etnia. Entonces, ustedes pueden escoger tal vez, no sé su situación, puede ser
el pescar o el cazar o cosas así, actividades que ustedes hacen en su propia forma, en una forma que es representante de su comunidad. Entonces pueden elaborar toda la terminología en su idioma que existe para que está relacionado con ese campo de conocimiento. Entonces, ya. Gracias. ok. Terminar. Yo sé que no han podido completar todo, pero sí vamos a avanzar con el tiempo. Y los de a distancia, ¿cómo se ha ido esto? No, solo lo vamos a poner y mirar después. Muy bien, no vamos a tener tiempo para que todos informen. Lo que vamos a hacer es poner sus papelotes en las paredes. Pueden pasar después a ver y si tienen preguntas, busquen a los del grupo para que les explican lo que han elaborado. Y los de a distancia, si quieren tomar una foto y mandarnos lo que han hecho, vamos a ponerlo también para que podamos todos ver. Y tomamos fotos también aquí de nuestros papelotes y los ponemos así en la plataforma. Muy bien. Entonces, esto es una actividad que les da más o menos una idea, una manera de elaborar estos campos de conocimiento. Vamos a ver si es tal vez aquí arriba.
Sí, el problema con esta aula es no hay suficientes paredes para, para actividades así. Y como han leído, ya tal vez han notado que hemos dividido los campos de conocimiento en conocimientos internos, conocimientos externos. Es decir, que hay información, hay conocimientos que pertenecen a la comunidad, que son en una forma marcadores de su identidad, y para las comunidades la preocupación es cómo vamos a transmitir estos conocimientos a las próximas generaciones. Y ellos pueden elegir que sí, vamos a pasar el cultivo de papas a la próxima generación, que es importante, es esencial para mantener nuestra identidad. Pero después de tomar esa decisión, tienen que pensar en cómo vamos a hacerlo, en qué idioma, en qué modalidad, es decir, va a ser escrito, vamos a escribir libros sobre el cultivo de papas, o cómo vamos a hacerlo oralmente, no en forma escrita, vamos a hacerlo digital, es decir, con videos o otros medios no necesariamente escritos. Entonces, esas decisiones son decisiones para la comunidad y surge de esta actividad, que sí hemos identificado un campo de conocimiento interno que es crucial para nuestra vida, crucial para mantener nuestra identidad. Entonces, ¿cómo vamos a mantenerla y cómo vamos a transmitirlo a los que vienen después? Pero también hay campos de conocimiento externos que también son valiosos, valen mantener, valen incorporar a la comunidad y transmitirlos también. Y las mismas decisiones hay que tomar sobre estos campos de conocimiento. La medicina moderna, por ejemplo, lo de vacunaciones, información sobre cómo prevenir enfermedades y cómo mantener la salud usando medicinas occidentales o medicinas modernas. Eso es información que es importante, que ayuda a la comunidad, que contribuye al bienestar de la comunidad. Entonces, ¿cómo vamos a incorporar esa información a la comunidad? ¿En qué idioma? ¿Qué medios comunicativos? ¿Cómo se va a aprender las generaciones futuras todos estos conocimientos también? Y en el lado espiritual, ¿cuáles son los conceptos bíblicos, los conceptos del Evangelio que vienen desde afuera, que no son conceptos netamente de la comunidad? ¿Cómo vamos a incorporar esta información, estos conocimientos a la comunidad? ¿En qué idioma, qué medios comunicativos y así? Entonces, esto es la gestión de la información, la gestión de conocimientos, es parte de este proceso de desarrollo lingüístico a base de la comunidad, que es de la comunidad pensar sobre cómo vamos a prestar información desde afuera, cómo vamos a mantener la información que es crucial para mantener nuestra identidad y cómo manejamos todo eso. Cómo mantenemos nuestra identidad y a la vez participar en un mundo moderno, en la ciencia moderna, en todas las ventajas que vienen desde afuera y cuándo debemos rechazar lo que viene de afuera. Y también rechazar tal vez lo que viene del pasado nuestro, que realmente no nos ha servido o no ha sido bueno para la comunidad. Entonces, esto nos lleva a un concepto sociolingüístico que es muy relacionado al concepto de campos de conocimiento. Y no necesariamente tenemos que hablar de esto con la comunidad, pero sí estamos facilitando el desarrollo lingüístico con una comunidad.
ah, tener conocimiento de este concepto es útil, nos ayuda a comprender qué está pasando dentro de la comunidad en el uso de los idiomas. Un dominio de uso es un concepto sociolingüístico que se ha desarrollado a base de las observaciones que la elección de qué idioma voy a hablar muchas veces depende de la configuración del tema de qué estoy hablando, el lugar donde estoy, en qué contexto estamos cuando estamos hablando y con quién hablo. Entonces, esta configuración de tema, lugar y participantes. Entonces, por ejemplo, en Guatemala lo que yo observé fue que se usaba español para asuntos legales en el registro civil con oficiales de esa oficina. Pero se usaba el quiché en la vida diaria, en el hogar con la familia. Se usaba el español para cursos, el contenido de cursos universitarios en la universidad con los profesores, pero para la agricultura en el campo con los vecinos hablábamos el quiché. El español para el cristianismo en la iglesia con creyentes, el quiché para hablar de la salud en sitios sagrados, es decir, con curanderos pidiendo la curación, la sanidad, entonces hablando con un curandero. Entonces eso fue un dominio de uso que fue netamente para el quiché. Y los miembros de la comunidad de habla, ellos cambiaron de idioma según el contexto. Cuando estaban con ciertas personas en ciertos lugares hablando de ciertos temas, entonces sabían qué idioma debemos usar o qué idioma se siente más apropiado, qué idioma es más cómodo, apropiado para el contexto, para la situación. Y se puede identificar los dominios de uso a base de estos tres componentes, del tema, lugar y participantes. Ahora, esto conecta con el concepto de campos de conocimiento, porque el campo de conocimiento se relaciona mucho con el tema, con el contenido del habla, el contenido de la conversación. Generalmente en la sociolingüística los dominios de uso se han identificado por el lugar, en qué está pasando. Entonces hablamos del dominio del hogar, el dominio de la escuela, el dominio de la calle o el mercado público, un dominio público. Y esto así, el enfoque de muchos de los estudios sociolingüísticos ha sido en dónde están y qué idioma usan. Nosotros estamos cambiando el enfoque un poco y diciendo, sí es importante dónde y con quién, pero podemos comenzar con una comunidad pensando en el tema, de qué estamos hablando y qué idioma usamos para hacerlo. Y después los detalles de dónde y con quién surgen, siempre surgen, pero es para comenzar, es más práctico hablar de los campos de conocimiento. Yo tuve la experiencia cuando estaba investigando esto en un pueblo quiché de preguntar a un señor, ahora, ¿qué idioma usas en el registro civil? Y me dijo, depende. ¿Depende de qué? ¿Quién está ahí? Porque a veces el secretario habla quiché y a veces es otro, él no habla quiché. Entonces, yo estaba tratando de identificar un dominio según el lugar y él sabía bien que es los participantes que afecta eso. Entonces, y en algunos pueblos no importaba quién estaba ahí, siempre tenía que hablar el español en ese lugar, en ese contexto. Entonces,
Esa es una manera de analizar el uso y los factores que afectan el uso del idioma. Y podemos ver cómo han hecho que según el tema, podemos identificar que muchas veces un idioma está más relacionado con ese tema que otro idioma, que tal vez no sirve tan útilmente para discutir estos temas. Y que no tiene el vocabulario, no tiene la facilidad de explicar el tema o el contenido. Entonces, esto es la relación entre el concepto sociolingüístico de dominio de uso y el concepto que estamos elaborando de los campos de conocimiento. Otra característica de los dominios de uso es lo que se llama compartimentalización. Es una palabra con demasiadas sílabas. Entonces voy a luchar a pronunciarlo, pero compartimentalización es una característica muy importante del multilingüismo estable y es una condición necesaria para diglosia. Entonces, ahí aparecen varios términos que vamos a explicar, vamos a profundizarnos un poco en estos términos. Si un dominio de uso es esa configuración de tema, lugar, participantes, entonces se puede pensarlo más o menos como una célula que ahí está dentro de ese dominio de uso y hay una pared o hay una membrana que encierra ese dominio de uso. Otro método de pensarlo es en los vapores grandes, los barcos grandes. Siempre hay compartimentos dentro del barco con puertas grandes, fuertes, que si hay un problema y comienza a entrar agua al barco, pueden cerrar esas puertas y queda aislado la fuga de agua y ahí pueden encerrar el agua y no va a llenar todo el barco. Entonces, estos dominios se puede pensar como estos compartimentos dentro de un barco grande que tienen paredes, tienen fronteras, divisiones y están compartimentalizadas dentro de estas configuraciones de tema, lugar y participantes. Y eso es lo que debe ser, es muy común, ustedes pueden notarlo, ustedes que son multilingües, tal vez sí pueden notar que con ciertas personas siempre hablo cierto idioma, con otras personas no siento cómodo si no hablo otro idioma con ellos. Yo tengo un amigo guatemalteco. Nos conocimos cuando éramos muy jóvenes. Él era un estudiante en la secundaria cuando yo lo conocí y él hablaba muy bien el inglés, había estudiado bastante. Después fue a los Estados Unidos como misionero a los hispanos allá. Y siempre cuando nos encontramos, no sabemos qué idioma usar, porque él quiere hablar conmigo en inglés, yo siento más cómodo hablando con él en español, entonces siempre estamos negociando entre estos dos participantes, ¿qué es el idioma que se debe hablar? Y somos amigos en Facebook ahora y él siempre contesta las cosas que yo pongo ahí en inglés y yo siempre respondo en español a él y así seguimos así. Entonces, eso es un ejemplo de la falta de compartimentalización, que no sabemos qué idioma usar, entonces siempre estamos los dos un poco incómodos de, bueno, si yo uso inglés con él y él no me entiende o tiene algún problema, puede ser un problema, o si yo no quiero usar el inglés con él, tal vez va a pensar que pienso que no habla bien, o va a ser, entonces
así negociando, tratando de buscar una compartimentalización, una situación estable en que los dos sabemos qué idioma usar. Entonces, a nivel de la comunidad, esta compartimentalización llega a ser la norma de comportamiento lingüístico. Es decir, todos que son miembros de la misma comunidad de habla, ellos saben cuáles son las normas. ¿Qué idioma hablo con quién, en qué lugar? Cuando estamos hablando de qué. Y eso es muy estable. Así se puede mantener los dos múltiples idiomas en una comunidad porque sus compartimentos están bien definidos, bien identificados y todos saben las reglas, todos saben las normas para el uso de los idiomas. Entonces, esto nos lleva al otro concepto que se llama diglosia. Hay dos términos que se usan mucho. Uno es bilingüismo y el otro es diglosia. Son parecidos, pero no exactamente la misma cosa. Entonces, por eso hay dos términos. Bilingüismo viene del latín, de raíces latines, que quiere decir dos lenguas. Diglosia viene del griego, que quiere decir dos lenguas. Entonces, tienen el mismo sentido en sus raíces, pero se aplican en maneras distintas. El diglosia es un arreglo específico de los dominios de uso dentro de una comunidad. Y cuando existe diglosia, un idioma se usa para los dominios que se han denominado altos. Entonces hay casi siempre en comunidades donde existen múltiples idiomas, hay una jerarquía de prestigio entre los idiomas que están dentro del repertorio. En América Latina el español tiene más prestigio que los idiomas indígenas o los idiomas originarios. Entonces, algunos dominios se relacionan más con el uso del español, pues, o algunos dominios tienen más prestigio, son más formales. Entonces, ahí casi siempre se usa el idioma alto, que sería español o inglés, o generalmente un idioma dominante que se usa para estos propósitos, estos dominios. Otro idioma se usa para los dominios bajos. Y estos son los dominios informales, privados, íntimos, generalmente donde no existen extranjeros o personas de afuera. Y estos son generalmente los dominios que se asocian con el idioma bajo. Y estos términos se han aplicado en inglés, usan H y L, H por high y L por low. Entonces, en español se usa A y B, alto y bajo, para identificar estos idiomas. Y en muchos casos, en comunidades muy multilingües, puede haber un arreglo de múltiples idiomas en una jerarquía. Entonces hay un idioma que es más alto, súper alto, otro que es alto, es medio alto, y se relacionan con los lugares, los temas, los participantes, según el prestigio que se les da o según la percepción de si es formal o informal. Y así todos aprenden las reglas, las normas de con quién debo hablar, en qué idioma. Pregunta. Entonces, la diglosia surge a partir del bilingüismo, de la convivencia dentro de dos lenguas que conviven en el mismo territorio. Sí. O sea, la diglosia surge del bilingüismo. Sí.
generalmente podemos pensar que el bilingüismo es un fenómeno del individuo. Yo soy bilingüe, hablo más que un idioma. Sí, tengo 2 idiomas, puedo manejar los 2 más o menos. Entonces, yo tengo esa capacidad, soy bilingüe. Y puede haber comunidades bilingües, es decir, comunidades donde existen 2 idiomas. Pero no vamos a entrarlo hoy, pero hay un estudio que tal vez vamos a llegar a ser, donde se puede ver la combinación, donde hay personas bilingües o hay 2 idiomas dentro de la comunidad, pero no existen personas bilingües. Entonces, estos son 2 grupos viviendo lado a lado, cada uno monolingüe, están en contacto. Hay unas 2, 3 personas que son los que hacen la interpretación, que son los intermedios entre los 2 grupos. Los monolingües de un idioma, si tienen que escribir algo, una carta o llenar un formulario en el otro, ellos buscan al escribano que puede hacerlo porque no hablan el otro idioma. Entonces, es una clase de bilingüismo a nivel social, pero no bilingüismo a nivel individual, porque no hay muchas personas bilingües. Y esta combinación del bilingüismo, la existencia de varios idiomas dentro de una comunidad y el arreglo de diglosia, donde existe la compartimentalización, donde hay normas. En este dominio uso este idioma, en el otro idioma uso el otro idioma. Es un fenómeno social a nivel de la comunidad. Vamos a tratar más de eso en adelante, pero para ahora mencionar este concepto para que puedan comenzar a pensar en la diglosia. Porque como mencionamos en el texto, el propósito, según nuestro modelo del desarrollo lingüístico, es llegar a un multilingüismo estable. No es que queremos borrar el idioma local, ni que queremos borrar el idioma dominante, sino que queremos buscar la asignación, una configuración de diglosia, de multilingüismo estable, donde cada idioma tiene su espacio, tiene sus usos y todos compartan las normas de cuándo puedo hablar esto, cuándo debo hablar el otro, y no existe una competencia en el mismo lugar sobre los mismos temas de qué idioma vamos a hablar. Esta situación con mi amigo guatemalteco no es muy cómodo. Es interesante y seguimos haciéndolo, pero no es muy cómodo porque realmente yo creo que ni él ni yo estamos muy cómodos con ese arreglo de saber qué idioma vamos a hablar. ¿Cómo le voy a tratar hoy? Porque si le hablo en inglés, ya ha sido años que no ha estado en los Estados Unidos, tal vez ya no recuerda, entonces toda esa incertidumbre de cómo relacionarnos, qué idioma realmente es apropiado, no es cómodo. Y las comunidades, para ellas también no es cómodo no saber qué idioma hablar o no poder hablar el idioma en el dominio apropiado. Profesor, ¿no sería un problema tratar de que dentro de ese multilingüismo estable buscar esa convivencia armoniosa, por decirlo de alguna manera? ¿No sería un problema para la comunidad? Sí, es un gran problema, porque hay mucha presión sobre las comunidades de abandonar su idioma. Hay algunos sociolingüistas muy izquierdistas, muy radicales, que dicen que los idiomas dominantes son idiomas asesinos. Que el inglés es el tiburón blanco grande que va comiendo a todos los otros idiomas, que el español está devorando a las comunidades minoritarias y que hay una gran presión por la globalización, por razones económicas, por muchos factores políticos,
etcétera, que las comunidades minorizadas están bajo mucha presión de abandonar sus idiomas y adoptar el idioma dominante. Entonces, para ellos es un problema de cómo vamos a mantener nuestra identidad cuando estamos bajo toda esa presión de no mantenerlo. Disculpe, porque tengo algo en si yo, como lingüista, me voy a una comunidad y quiero trabajar en la alfabetización de la Biblia con ellos, ¿no sería mejor pensar que puedan ellos ejercer el dominio bilingüe, o sea, tanto de aprenderlo en la lengua materna, como su idioma, y en la lengua oficial? ¿No sería mejor, digamos, lograr eso en la comunidad para que de pronto no surja todo ese problema en busca de un multilingüe estable? Sí, bueno, eso es el dilema de las comunidades, que ellos sienten estas presiones de abandonar, de no mantener sus idiomas, los jóvenes especialmente siendo educados en escuelas donde se usa solo el idioma dominante, ya desprecian a su idioma o dejan de usarlo. Entonces, si vamos a hacer una traducción de la Biblia, ¿para quién lo hacemos? ¿Para los ancianos que todavía mantienen el idioma? ¿Para los jóvenes que muchas veces no miran que tiene mucho valor? ¿Para qué aprender a leer en ese idioma? Yo sí quiero aprender a leer en el idioma dominante. Entonces, eso es lo que la comunidad tiene que confrontar esa situación y tomar decisiones. Y el punto del modelo es darles perspectivas y hacerles conscientes de esta dinámica, que muchas veces viven bajo la impresión de que hay que tomar la decisión de adoptar solo el español o solo el idioma local, o solo el inglés, solo el idioma local, o lo que sea el idioma dominante. Entonces, eso no es el caso. Puede haber un multilingüismo estable, donde hay espacios para los dos, donde todos adquieren la capacidad de usar los dos para los propósitos, los dominios apropiados, y que no tienen que abandonar a uno para tomar el otro, sino que pueden balancear, pueden manejar. Y eso viene de algo que vamos a tratar pasado mañana sobre el valor del bilingüismo, la política en cuanto al bilingüismo, que ha sido tradicionalmente para gobiernos, ministerios de educación, personas que manejan la política lingüística, de imponer un idioma o otro, pero no dos. El bilingüismo se ha percibido como un problema. Y realmente la perspectiva nuestra es que el bilingüismo es un tesoro, que tenemos más recursos. Los recursos lingüísticos son iguales a recursos económicos, recursos de petróleo, recursos de agua, que estos son tesoros, que son recursos que una comunidad puede usar para su bien, que una persona que tiene dos idiomas es más rico que una persona que solo tiene uno. Entonces, tiene más perspectiva, tiene una manera de mirar al mundo que es más amplio. Entonces, valorizamos al bilingüismo como algo bueno y no como un problema. Y no es justo decir a las personas en las comunidades minoritarias tienen que mantenerse monolingüe en su idioma y solo usar su idioma. Eso no es justo. Tampoco es justo decirles tienen que abandonar su idioma y no usarlo. Entonces, los extremos, los dos son malos.
Lo que queremos es un multilingüismo estable donde cada idioma tiene sus funciones, se reconoce por su propio valor y para lo que puede contribuir al bienestar de la comunidad. Entonces, eso es la perspectiva que estamos promoviendo, porque muchos que hacen la política no comparten esa perspectiva y a veces las comunidades mismas no entienden que es una opción, que es posible mantener los dos idiomas. Bueno, primero ahí, después. ¿Y existen comunidades con bilingüismo estable ahora? Sí, hay algunos. No, los que son más conocidos no son comunidades muy pequeñas ni amenazadas, pero por ejemplo, el país de Suiza es un ejemplo donde existe una diglosia que ha existido durante siglos, donde hay 4 idiomas que hablan dentro del país. Muchos son bilingües en los idiomas. Todos los 4 están reconocidos como idiomas nacionales. Los niños van a la escuela en alemán suiza, pero también aprenden el alemán estándar y además el francés. Entonces, los suizos son multilingües, son personas multilingües, mantienen sus identidades locales, que soy alemán, suizo-alemán o soy suizo-francés, pero a la vez pueden hablar con los otros en sus propios idiomas. Entonces, eso es un caso, es el caso póster, dicen, de la diglosia. Bélgica es otro país donde hay varios idiomas y todos saben que hoy en esta oficina hablo francés, en esa oficina hablo el flandés, no sé cómo se llama, es una clase de holandés, pero no los llaman. No lo llaman el holandés. Entonces, ellos manejan sus idiomas, los mantienen, los niños crecen hablando los dos, saben en la escuela, con esa maestra hablo esto, con otro maestro hablo el otro, y ellos lo manejan muy bien y fácilmente. Y hay muchas comunidades en la India donde dentro de la misma comunidad manejan 5 idiomas diarios, que todos saben que hay. Con ese señor compro esto y hablo este idioma, con otra señora compro otra cosa y hablo otro idioma, y viene la señora para limpiar y ella habla otro idioma y todos manejan los 5 o más. Entonces, es posible y es común. Pero nosotros de los idiomas de las culturas dominantes solemos tener esa idea de que debe ser monolingüe, que lo mejor es ser monolingüe y manejar bien un solo idioma, porque así somos nosotros, somos monolingües. Entonces, imponemos esa perspectiva sobre estas comunidades y no entra a la mente de los planificadores lingüísticos, los que hacen la política, de que el bilingüismo, el multilingüismo ni aún es posible o que es bueno tenerlo. Entonces, y hay ciertos problemas, por cierto, con una situación multilingüe, pero por lo general creemos nosotros que el multilingüismo y un multilingüismo estable, donde existe diglosia, es lo más indicado. Muy bien. Oh, sí. Yo pensaba, cuando se hablaba del bilingüismo estable, en mi caso cercano, no tengo, se sabe en Paraguay, ¿no? Donde Español y guaraní. y el guaraní, ¿no? Será a niveles, obviamente,
que el Estado, imagino, tomó esta decisión de mantener ambas y no eliminar ninguna de las dos. Entonces pensaba no sé si Canadá también el francés, el Inglés. Entonces, comparten bien esto y hay canadienses, bueno, hay obviamente canadienses que solamente hablan francés, pero creo que en el uso, bueno, también hablando inglés y pensaba en estas dos comunidades. Y respecto al punto anterior, en esto de la diglosia, de dónde se daban los dominios altos y bajos, pensaba que también, o lo que decía, y dentro de un mismo idioma, hay usos que se dan en dominios altos y bajos, ¿no? Pensaba en que cada uno de nosotros sabe cómo debe conversar en el trabajo, qué idiomas debe decir en la universidad o en el trabajo, y lo otro es cómo hablo en casa, cómo hablo con mis amigos, ¿no? Los usos que se dan. Hay pocas personas, o hay también personas que no, bueno, que hablan en su casa o en el trabajo, pero creo que, ya nosotros no podría decir la mayoría, pero muchas personas sabemos cómo hablo en el trabajo, cómo me dirijo a mis superiores en mi trabajo, cómo me dirijo cuando estoy con mis amigos, mi mamá, mis hermanos, dentro de un solo idioma, cómo, digamos, usamos un idioma, pero en ciertos niveles. O cómo me dirijo a un entonces, bueno, como, por lo menos en el que yo usaba, que así me decían, una chica tienes que tratarla de esta manera, y a un varón tienes que tratarlo, hablar de esta manera, no puede ser. Y en la Biblia, lo que tiene Dios, las mujeres son pasos prácticos, tratan así, hablan así, y bueno, no es que si al varón no lo trate, pero digamos, se le da otra oportunidad, al varón se lo trata de esta manera, Sí. Sí, algo que no tenemos tiempo de elaborar es cómo se desarrolló este concepto. Y fue un sociolingüista muy famoso, uno de los fundadores de la disciplina que se llama Ferguson, que inició este concepto. Y él lo definió muy estrictamente. Él puso muchas condiciones que tenían que ser dos idiomas relacionados, tenían que tener ciertas características, pero para él lo importante fue que son dos idiomas distintos. Se puede ver el francés y el criollo francés. Se puede ver dos tipos de griego, uno alto, uno bajo. Se puede ver el alemán estándar y el alemán suizo. Y así él lo definió así. Llegó él, un lingüista, y estaba mirando todas las diferencias estructurales entre las dos variedades, además de las diferencias de uso y de normas. Llegó un sociólogo que también fue uno de los fundadores de la sociolingüística, Fishman, y él estaba mirando a comunidades y dijo, bueno, no tiene que ser dos idiomas. Este fenómeno existe, este fenómeno de compartimentalización existe dentro de un solo idioma, porque hay formas altas del inglés o español y hay formas bajas. Hay formas que usamos en circunstancias formales y formas que usamos solo en circunstancias informales. Entonces él dijo que, bueno, todos estos requisitos que puso Ferguson son interesantes, pero realmente el núcleo, la semilla del fenómeno de diglosia es este concepto de compartimentalización, de que hay ciertas formas, sea de un idioma o de dos idiomas que se usan en ciertos lugares, para ciertos dominios, y hay ciertas formas que se usan para otros dominios de uso, y así él amplió la definición. Entonces, eso es el sentido en que usamos el término para este curso y para el modelo.
Y como mencionamos en el profundizar, la sección de profundizar del capítulo, que ha habido muchas controversias sobre cómo definir este término, diglosia. Entonces, por eso en el modelo no lo usamos, no hablamos de diglosia, porque al decirlo algunas personas dicen, quiere decir que son dos idiomas distintos, que tienen ciertas formas gramaticales y ciertas diferencias fonológicas, y eso no es, o estamos usándolo al estilo de Fishman, que es más amplio, más sencillo. Entonces, para evitar todas estas discusiones, van a ver que nosotros hablamos de diferenciación. Usamos ese término para realmente incorporar este concepto. Pero ustedes, si van a hablar con otros sociolingüistas, tienen que saber del concepto de la terminología. Entonces, ¿qué es la diglosia? Es la situación en que en una comunidad coexisten dos o más variedades lingüísticas, y así pueden ver que estamos evitando decir idiomas. Puede ser un idioma con varias variedades, puede ser dos o más idiomas con sus variedades también. Cada una tiene un rol social definido e institucionalizado. Es decir, que la comunidad sabe las normas, puede identificar estas formas como más cortés, más formales, menos cortés, menos formales, y que esta forma parte de la cultura, de las normas de comportamiento, de no usar esa palabra aquí porque no es apropiada, asuntos así. Y que no hay traslapes. Es decir, que hay formas que claramente son más formales, más altas, y hay formas que son claramente bajas. Y así, por eso tenemos lo que llamamos en Guatemala palabrotas, que uno puede usarlos, pero inmediatamente se identifica como una persona no culta, no una persona sin cortesía, una persona que está usando mala habla, y así uno no debe hablar así si es una persona educada o así. Entonces, estos niveles de formas son parte de este fenómeno, de que sabemos que aquí debo hablar así, y en otra situación puedo hablar de otra manera. Profesor, un ejemplo, en África, en la región de Manica, es una provincia que está en Mozambique. Allí hay una comunidad que se llama la tribu Shinao. Ellos hablan el Ndao, los ancianos, los padres, no lo saben escribir, no lo saben leer, sino que por la oralidad de sus padres y los padres de sus padres fue quedando el conocimiento, la lengua de ellos, que es la lengua materna, el Ndao. Entonces, los niños hablan, digamos, la misma lengua materna que los padres, pero no la saben escribir y tampoco saben leer. Por lo tanto, el anciano que tiene la Biblia en la iglesia, pareciera ser que alguien fue y le dijo: este libro tiene poder. Entonces lo tienen como un amuleto. Pero no lo saben leer, no lo saben escribir, y está escrito en su lengua materna. Y hay una sola Biblia en la comunidad. ¿A dónde quiero llegar con compartirle esto, digamos? Pensando en que en el tema del bilingüismo y el multilingüismo estable, yo digo, cuando yo estuviera en ese lugar y tengo que realizar un trabajo de alfabetización con ellos, los niños no saben tampoco leer ni escribir en el idioma oficial, que es el portugués de Portugal. Y solamente una niña que tiene la posibilidad de ir a la escuela adquiere el conocimiento de la lengua. Entonces esa niña va a la comunidad, viene de la escuela, porque fue privilegiada por haber podido ir a la escuela. Entonces esa niña puede hablar
en portugués a los otros niños y por ahí les enseñan, por ahí no. Pero los otros niños, que no tienen la posibilidad de ir a la escuela, no saben leer ni escribir en el idioma oficial, que sería el de alto prestigio en el país, que es el portugués. Entonces, mi pregunta es, si yo tengo que ir a ese lugar y trabajar con esta comunidad, que no saben ni leer ni escribir en su dialecto, pero lo saben hablar, que es su lengua materna, pero también hay un idioma de prestigio que es el idioma oficial, que no lo saben leer ni escribir, pero solamente 1, 2 o 3 lo pueden hacer. En ese caso, ¿cómo tendría que empezar un trabajo de tratar de que haya un multilingüismo estable? Sí, bueno, eso es el tema de este curso. Vamos a estar pensando sobre situaciones así. Esa dinámica de que hay idiomas de alto prestigio, idiomas de bajo prestigio, idiomas escritos, idiomas no escritos, que existen dentro del repertorio de una comunidad. Entonces, cómo elaborar estrategias que realmente facilitan la comunicación y la transmisión de estos campos de conocimiento, tanto los internos como los externos, como el Evangelio. Entonces, eso es lo que vamos a tratar poco a poco durante el resto del curso, de algunos métodos de identificar la situación, cuáles son las posibilidades en términos de estrategias, de actividades y cómo trabajar con la comunidad para que ellos mismos puedan tomar decisiones informadas sobre cuáles son los resultados que ellos quieren. Una cosa que tal vez les va a escandalizar o hacer miedosos a ustedes es que tal vez no se debe alfabetizar. Si es un idioma hablado que sirve perfectamente para comunicar, ¿para qué pongamos la alfabetización en ese idioma en competencia con la alfabetización en el idioma dominante? Entonces, eso son cosas que sí vamos a tratar y vamos a pensar. Yo estuve pensando ayer en esto. Si ellos pueden manejarlo a nivel de oralidad, entonces la que tendría que aprender el dialecto para transmitir la palabra soy yo, digamos. Entonces dije, tal vez cuando yo pueda aprender su dialecto, hablarlo, en el momento para cuando ellos tengan que trabajar en una escuela o cuando hay un maestro en la aldea, ellos tienen mucho ánimo de aprender a escribir y a leer, pero yo pensaba en lo de alfabetización justamente en esto, en que ellos puedan escribir en su lengua materna, pero también en la convivencia con el idioma oficial. Entonces digo yo, en el conocimiento de la palabra, para que, digo, Dios no habla a nosotros en nuestro lenguaje, que es lo que nosotros abrimos la Biblia y tenemos la palabra en español. Entonces, Dios trata con cada uno, lo sabemos todo de diferentes maneras. Pero no lo hace en chino mandarín, tampoco lo hace en otro idioma, sino que lo hace en nuestro idioma. Ahora, si Él quiere orar en su lengua materna, pero no, por ejemplo, Él lo va a hacer, va a orar, pero al momento de tener la Biblia, para Él, en su intimidad, poder leerla, saber leerla, entonces a eso es lo que yo pienso dentro del tema de la alfabetización. En que ese niño, ese joven, esa hermana, ese hermano, tenga la posibilidad de ir a su choza y agarrar la Biblia y saber leer en su lengua materna. Obviamente, yo me doy cuenta que primero tengo la que tiene que aprender a hablar en su lengua materna soy yo, lo sé, pero en el momento en que ellos estén solos. Bueno, vamos a tratar sobre estos temas más adelante. Sí, son preguntas buenas y es algo que espero que este curso les ayude a pensar en una forma amplia.
de que no es, hay que recordar que es nuestra meta. No es darles un libro. No es que cada comunidad, cada persona necesita un libro en su propio idioma, sino que necesitan el conocimiento de ese campo de conocimientos que es el Evangelio, que es el mensaje de Dios. Entonces hay muchas formas en que los conocimientos pueden transmitir. Uno es por vía escrito, libros, la alfabetización, pero en muchas comunidades lo que es más apropiado o lo que será más efectivo son medios orales, medios hoy en día medios digitales que no dependen tanto sobre la capacidad de leer y escribir. Entonces hay que pensar en una forma amplia, que no somos promovedores de un solo producto que es el libro, sino que somos facilitadores de la comunicación de estos conocimientos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué será lo más apropiado para cada comunidad, para cada situación? Y la situación, la ecología lingüística y sociolingüística de estas comunidades. Voy a tratar de terminar, si no termino hoy, ahí está el PowerPoint en la plataforma. Entonces, cada comunidad de habla puede tener una variedad alta y una variedad baja. Entonces, esto es la naturaleza de la diglosia, y lo que es más importante al recordar sobre la diglosia, como lo entendemos nosotros, es este fenómeno de compartimentalización. Entonces, algunas implicaciones. Esta compartimentalización y la diferencia de prestigio entre las variedades altas y bajas puede ayudarnos a explicar las motivaciones que suelen existir en las comunidades para aprender a leer y escribir en la variedad alta y no en la variedad baja. ¿Para qué invertirme tanto en aprender a leer un idioma que se usa oralmente, que usamos para fines y en circunstancias íntimas y no formales, si puedo aprender el idioma, a leer y escribir en el idioma de prestigio, donde hay muchos más libros, donde hay muchos más recursos? Entonces, esto explica muchas veces la resistencia que encontramos, o no tal vez tanta resistencia, sino apatía. ¿Para qué? ¿Para qué aprender a leer mi propio idioma? Hay muchas más ventajas leer en el idioma dominante, el idioma prestigioso. Y esta noción de campos de conocimiento hace que se facilite para la comunidad abordar la gestión de su conocimiento y pensar sobre la configuración de los dominios de uso en su repertorio lingüístico. Entonces, como mencioné al principio, la tarea, el reto para la comunidad es la gestión de conocimientos. ¿Cómo vamos a manejar los campos de conocimiento que tenemos a nuestra disposición y cómo vamos a transmitir conocimientos que son cruciales para la vida, sean internos o externos? Si no sabemos nada de la medicina moderna, eso es crucial para la vida. Nuestros niños van a morir de enfermedades, y si no sabemos de vacunas, si no sabemos de medicamentos, ¿cómo vamos a sobrevivir? Entonces, ese campo de conocimiento es crucial para la vida de la comunidad, tanto como los campos internos, que muchas veces se desprecian por los de afuera, pero de igual manera son cruciales para el mantenimiento de la vida de la comunidad. Entonces, esta noción nos ayuda, y así pueden comenzar a pensar en cuáles son los dominios de uso, los campos de conocimiento, cómo vamos a asociarlos con los idiomas que tenemos a nuestra disposición
y como vamos a ver más adelante con las modalidades, los medios que vamos a usar para comunicar estas informaciones. Muy bien. 2 minutos atrasados, pero sí. Ok, entonces yo sé que va a haber mucho más comentario, muchas preguntas. Vamos a seguir discutiendo y contestando sus preguntas si podemos. Muchas gracias por su atención. Entonces, mañana vamos a hablar un poco más sobre qué es el desarrollo lingüístico y sobre algunas de las justificaciones para hacerlo. Y ahí viene el sermón sobre el Torre de Babel y la diversidad. Profesor, disculpe, en la plataforma no había preguntas de la lectura. Sí, entonces responde a algo que le llamó la atención. Okay. ¿Qué se hace en ciertos casos? La oralidad y lo otro. Y lo leí también. El desarrollo de estrategias. O sea, ¿qué estrategia es la más efectiva? Y esto de qué es tomar la mejor decisión, ¿no? Así nos cueste pensar que tengo que, bueno, me gustaría alfabetizarlos en esta lengua. Sí, quisiera, pero tengo que ver los recursos, un objetivo real, ¿no? Porque el objetivo ideal es, bueno, sí, me gustaría que todos sepan, pero hay un objetivo, ese objetivo ideal queda en esto. Y también, o sea, se tiene que tomar decisiones con objetivos reales. ¿Qué es lo más efectivo? Para esto tengo que hacer un buen desarrollo de una estrategia. Si realmente quiero llegar a esto, bueno, tengo que ser realista. ¿Cómo voy a lograr? ¿O lo voy a lograr realmente? Entonces, se puede tomar decisiones siendo objetivos. No. Sí, al final creo que no es el antepenúltima semana del curso. Vamos a hablar un poco de cómo organizar un programa, ese proceso de planificación, de organizar un equipo, de aumentar la capacidad para lograr las metas que hemos elaborado. Pero parte del proceso también con la comunidad es al escoger los resultados que quieren, la meta que quieren lograr, hay que pensar no solamente en la meta y los beneficios de esa meta, sino también en el costo. ¿Cuánto de inversión y de qué clase de inversión necesitamos para lograr lo que queremos lograr? Y muchas veces una comunidad que es muy débil, que ya está para desaparecer, por lo menos su idioma, ellos dicen, queremos llegar a lo último, queremos todo. Y cuando comienzan a pensar en el costo, no solamente de dinero, pero de personal, de tiempo, ellos dicen, bueno, tal vez no. O lo intentan y fracasan porque es casi imposible, pues no tienen los recursos suficientes para hacerlo. Y todo se logra con suficientes recursos. Pero para lograr realmente, como vamos a platicar en 2 semanas, para lograr una alfabetización sostenible en una comunidad, es una inversión tremenda. Es algo que es muy, muy fuerte, muy, muy difícil. Y el ILB en todos sus años de experiencia lo hemos logrado muy pocas veces. Es realmente difícil. Mantenemos alfabetización por un rato, mientras que hay recursos que vienen de afuera, mientras que existen expertos que vienen a ayudar. Pero al terminar todos estos recursos desde afuera, la comunidad no tiene cómo manejarlo, cómo mantenerlo. Entonces se va reduciendo
la capacidad de usar el idioma en forma escrita, la producción de literatura. Entonces, hay muy pocos casos de esa clase de éxito. Entonces, eso es lo que la comunidad tiene que pensar. Muy bien, gracias.